Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Este programa se hace con los auspicios de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, de la Agenda Cultural Universidad Surcolombiana 2022 y del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. El día de hoy tenemos la grata presencia del maestro Piero Emanuel Silva Arce. Él es politólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional del Instituto EGOA de la Universidad del País Vasco, tiene experiencia en docencia universitaria en el sector público y en el sector privado, es experto en cooperación internacional y desarrollo de proyectos sociales con énfasis en derechos humanos. Columnista del diario regional La Nación, destacándose dentro de la consulta a líderes regionales sobre columnistas de opinión, obteniendo el 7º lugar en el año 2021 y en el 2020 el 8º lugar. Ha creado y participado en espacios de televisión en su canal universitario, producido el programa Surversiones, miembro del grupo realizador del programa radial Conversaciones en tiempos de coronavirus, que se emite por la radio de la Universidad Surcolombiana, coordinador de prácticas profesionales del programa de Ciencia Política, coordinador del Grupo de Investigación Estudios Políticos y Cátedra Surcolombiana en Ciencia Política, facilitador del proceso de autoevaluación con fines de acreditación del programa de Ciencia Política. En la actualidad es el jefe del programa de Ciencia Política y también, como los otros maestros que han pasado por estos programas, ha sido compañero de viaje en la creación, el desarrollo y el fortalecimiento de la agenda cultural de la Universidad Surcolombiana. Bienvenido, maestro Piero, a Visiones y Versiones. Muchas gracias, Orinson. Es un gusto para mí poder conversar sobre todos estos temas académicos que nos apasionan, temas también culturales, literarios y científicos. Piero, ¿qué importancia tiene la creación de un núcleo y un proyecto académico como Ciencia Política para el Huila y la región surcolombiana? Bueno, la creación de Ciencia Política es muy importante para la región surcolombiana porque se trata de una carrera que busca comprender la cultura política del sur colombiano, que busca comprender cómo se han constituido las instituciones del sur colombiano y busca comprender de manera profunda las dinámicas políticas que se dan en el sur colombiano. Desde esa perspectiva, pues tengo que decir que ha sido muy satisfactorio hacer parte del pregrado de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana. Se han dado muy buenos resultados, hemos tenido unos graduados muy importantes, unos graduados destacados, y en esa medida pues el programa se ha ido abriendo espacio, abriendo nuevos escenarios, se ha ido relacionando con las instituciones del sur colombiano, especialmente del Huila. Actualmente tenemos relación con instituciones públicas como la alcaldía, la gobernación, como la ARN a nivel nacional, la Comisión de la Verdad, que hace parte de todo el entramado de la justicia transicional en Colombia. Tenemos también relaciones con el sector solidario. Con el sector solidario hemos venido avanzando y tejiendo muchas propuestas en torno a la formación de la juventud en el departamento, y también tenemos unas muy buenas relaciones con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en torno a los derechos humanos, a los movimientos sociales y a los movimientos populares. Muchos de los jóvenes pueden estar interesados en el programa de Ciencia Política y desearían conocer cuál es la arquitectura académica que sustenta el programa de Ciencia Política hoy, ya con sus años de experiencia. Sí, hay que decir pues que en el programa de Ciencia Política hay una apuesta por el conocimiento desde una perspectiva crítica. Es decir, nos enfocamos y hemos venido tejiendo un proyecto intelectual con el grupo de profesores, también con la comunidad estudiantil y por supuesto con el grupo de administrativos en torno a un proyecto intelectual. ¿Qué significa esto? Que estamos comprometidos con la ciencia, estamos comprometidos con nuestra disciplina, la ciencia política,
pero desde una perspectiva autónoma y desde una perspectiva de crítica frente a las realidades políticas del contexto. En ese sentido, resulta que durante el proceso de autoevaluación del 2017, yo inicié como catedrático en el 2016 a mediados, y en el 2017 me incorporé como docente de tiempo completo. Ahí hice parte en ese momento del proceso de autoevaluación y se hizo toda una reforma del plan de estudios. Ese plan de estudios que nos permitió también la obtención o la renovación del registro calificado por otros 7 años. Ahí también construimos documentos muy importantes para el programa, como el proyecto educativo del programa, hicimos el documento maestro y por supuesto ese cambio de plan de estudios, que fue una reforma estructural, ¿sí? Entonces el plan de estudios cuenta en el ciclo básico con 2 áreas, una área que es teoría política y otra área que es interdisciplinar básico. Y en el ciclo profesional, es decir, a partir de 6º semestre, contamos con 3 áreas de profundización. Un área en teoría política, teoría de análisis político, un área en políticas públicas y gobierno y otra área que es el área de estudios surcolombianos, porque ese es otro de los énfasis fundamentales del programa, los estudios surcolombianos, porque entendemos que para comprender los fenómenos políticos debe existir una investigación situada que tenga en cuenta el contexto y los sujetos que hacen parte de ese contexto. Cuéntenos de 3 elementos que concurren y que le dan mucha fuerza e identidad al programa de ciencia política, y es los semilleros de investigación, el grupo de investigación en estudios políticos y la cátedra surcolombiana. Son 3 elementos muy importantes en 3 niveles distintos de la formación en la universidad. Sí, los semilleros de investigación pues hacen parte de toda la apuesta investigativa. Hay que decir que la línea de investigación fue otra de las reformas importantes de ese nuevo plan de estudios. Antes la línea de investigación comenzaba en el 5º semestre. Ahora la línea de investigación comienza en el 3er semestre, es una línea transversal a la carrera y justamente esa es otra de las apuestas fundamentales del programa, por la investigación. Dentro de ese marco es donde se configuran los semilleros de investigación que hacen parte de los grupos de investigación. Allí ha habido unas líneas de trabajo fundamentales. Particularmente algunos de los profesores hemos estado trabajando todo el tema de ecología política, conflictos socioambientales en la región del sur colombiano, particularmente en la cuenca del río Las Ceibas. Entonces eso es una característica importante. Hay otros semilleros trabajando diversos temas y entonces pues ahí lo que se ha ido dejando es una impronta, lo que se ha ido dejando es una huella en la Universidad Surcolombiana, en el departamento, en términos investigativos y de creación de conocimiento. El tema de la cátedra surcolombiana también es una apuesta importante del programa de ciencia política. Ha estado articulada con la agenda cultural, busca aportar en la consolidación de comunidad académica, que creo que también es otra de las apuestas fundamentales de la agenda cultural. Busca conectar la universidad, conectar quienes están dentro de la universidad con las dinámicas propias de la región, pero también busca algo muy importante que creo que se debe seguir fortaleciendo dentro de la universidad, y son los diálogos al interior. Creo que para conocer el exterior primero hay que conocerse a sí mismo. Es alguna de las perspectivas de la filosofía, y creo que en la Universidad Surcolombiana debemos recorrer ese camino, debemos conocer qué están investigando nuestros colegas, debemos conocer qué están investigando las otras facultades, debemos conocer qué están investigando los otros programas, y esa es la única posibilidad de construir comunidad académica
y es la única posibilidad de avanzar hacia una universidad que de alguna manera ha perdido el norte, porque es evidente que hay un sistema educativo, un sistema universitario mucho más pendiente del Estado que de una apuesta por la nación, que es fundamentalmente la esencia de la universidad, que está inserta en la universidad del siglo XIX y que lo recupera la reforma de Córdoba de 1918. Maestro, vamos a unos compromisos institucionales y ya regresamos con Visiones y Versiones. Gracias por continuar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Maestro Piero, retomando, ¿qué significa para ustedes, para ciencia política particularmente, quien ha participado de manera activa en la agenda cultural, ese escenario de la agenda cultural donde usted particularmente ha estado participando con el estudio y el análisis del pensamiento emancipatorio latinoamericano, el tema, por ejemplo, de la ganadería en Colombia y muchos problemas sociales del país que se han discutido en este escenario? Orinson, para responderte esta pregunta, yo quisiera hacer mención a Humboldt. La misma vida de Humboldt nos recuerda muy bien cómo se hace ciencia. Recordar que cuando Humboldt ya era una figura científica muy reconocida y él estaba, por ejemplo, en París, allí confluían los grandes científicos de la época. La agenda cultural, de cierta forma, es también una apuesta porque allí confluyan las distintas perspectivas del conocimiento, que es la única posibilidad de que avance la ciencia, ¿sí? Entonces, esa es una apuesta, ¿cierto?, de nosotros como programa, y es la apuesta por abrirnos, porque eso es la única posibilidad que nos da la entrada a la complejidad del mundo. Si nos quedamos encerrados en nuestra disciplina, perdemos profundidad en los análisis en torno a los fenómenos políticos, porque los fenómenos políticos están atravesados por otra serie de cuestiones ligadas a otras disciplinas del conocimiento. Entonces, por eso la agenda cultural es ese escenario de confluencia que nos ha dado la posibilidad de hablar del pensamiento político latinoamericano. De hecho, con esa conferencia yo participé por primera vez en la agenda cultural. Recuerdo que la conferencia pues es un tema que yo he venido trabajando desde mi pregrado, ¿no?, allá en la Universidad de Antioquia, que es la construcción de nación desde la perspectiva de Andrés Bello, y pues hay derecho desde la perspectiva de toda esa tradición intelectual del siglo XIX. Esa fue mi tesis de pregrado con el profe Juan Guillermo, que después vino en 2018 a los 100 años de la reforma de Córdoba de 1918. Hemos tenido la posibilidad ahí también de hablar de pensamiento libertario, pensamiento anarquista con Cristina López Bolívar. Hemos tenido la posibilidad de hablar sobre la ganadería en Colombia, es decir, una multiplicidad de temas sin contar todas las conferencias la complejidad en las que han participado profes de la Universidad Surcolombiana con toda su experiencia académica, profesores del nivel nacional y profesores también, por supuesto, de la Autónoma de México, de España. Entonces, esa es la apuesta. En el campo de las comunicaciones y de los medios, ustedes irrumpen con una propuesta muy novedosa en estos tiempos de la pandemia que se llama Diálogos en tiempo de coronavirus. Cuéntenos qué unidades académicas están articuladas, qué maestros y más o menos cómo han sido las cartografías de los temas tratados. Diálogos en época de coronavirus, pues nace como muchas otras propuestas en el periodo de pandemia, nace de una conversación entre amigos y allí inicialmente pues estábamos
el programa de Ciencia Política y el Departamento de Psicopedagogía y la licenciatura en Ciencias Sociales con el profesor Diego Fernando Pérez, y de Ciencia Política está la profe Alexandra Uribe y participé yo en el inicio, pero pues el grupo se ha ido aumentando, cada vez llega más gente. Ahora estamos en conjunto con la Biblioteca Departamental Olegario Rivera, es decir, la biblioteca se articuló a ese proyecto, y también estamos con la institución educativa San Andrés de Tello, con una profe que participa con sus estudiantes del norte de Tello, del norte del Huila. Diálogos en época de coronavirus es una apuesta pedagógica, académica, política y cultural, ¿cierto? Y se basa en unos principios que hemos planteado allí, que se han venido gestando también en el hacer, en el programa. También gracias a la Radio Universidad Surcolombiana, por supuesto, que nos ha permitido hacer parte de este espacio. Entonces hay unos principios allí, que es el diálogo, la igualdad, la pluralidad y el interrelacionamiento. Pretende trascender el aula, porque allí no hay expertos, sino que es un proceso que se va gestando con el grupo. Nosotros hacemos todos los viernes el programa de 3 a 5 de la tarde, son 2 horas. En los primeros 40 minutos hacemos lecturas a varias voces, en voz alta, de un texto que escogemos. Después hacemos una conversación sobre lo que nos suscitó el texto y hacemos al final una síntesis. Piero, a ver si coincidimos. El proyecto de ustedes, que es, además de carácter libertario, es un descentramiento de la consideración del aula como un elemento esencial y único. 2, un descentramiento del papel del profesor como el único sujeto portador de saber, porque ahí ustedes en comunidad, y además no hay un currículo establecido, el tercer elemento, ¿sí? para hablar de las rupturas. Entonces es de carácter abierto, ustedes definen las temáticas, definen los roles que hay que llevar en el programa, perfilan el trabajo que hay que hacer sobre las intervenciones, pero también hay una relatoría. Por favor, ¿cómo ha resultado esa experiencia? Ha sido, y no solamente para mí, porque los demás compañeros lo han expresado también, ha sido absolutamente enriquecedor y aportador para nuestras vidas, porque como tú dices, Orinson, se cambia la configuración de lo que es el aula tradicional. Lo que intentamos allí es que no haya ejercicios de memorización, sino que haya pensamiento, ¿sí? Entonces, se conversa, se dialoga. Hemos aprendido mucho qué es dialogar. Se dialoga alrededor de un libro que a veces solo uno conoce, solo una persona conoce y lo propuso. Y todos nos arriesgamos a esa aventura, porque la posibilidad de estudiar está ligada con el asombro, fundamentalmente. Cuando hay asombro y cuando hay placer. Y ese placer se obtiene en el momento en el que se dialoga, ¿cierto? Entonces, y se dialoga a partir del pensamiento. Eso nos ha llevado a 2 cosas, fundamentalmente. Aprender a escuchar en una sociedad de mucho dogmatismo, donde cada uno va con su verdad a cuestas y piensa que ahí termina el mundo, porque no se sabe escuchar al otro. Y segundo, a partir de escuchar al otro, comprender al otro, conocer al otro, que es también conocerse a sí mismo. Entonces son unos aprendizajes muy valiosos los que hemos podido desarrollar allí. Partimos no de la obligatoriedad, sino del placer por el estudio, que creo que es otro de los elementos que... Y es una perspectiva ritual de comunión, es decir, de común unión, de crear comunidad académica, comunidad artística, comunidad cultural, pero también comunidad comunicativa. Exactamente, que es otra de las, que yo creo que es una de las preguntas que tiene que estar presente hoy en la universidad. ¿Por qué o de qué manera ligar el conocimiento al placer? No a una corporalidad y al cuerpo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se ha planteado. Y hay otro elemento importante,
y es la construcción de opinión pública, pero sobre todo la apuesta por una academia que haga parte de lo que se denomina la esfera pública. ¿Y qué es esa esfera pública? ¿Cierto? Es poner nuestras voces, es encontrarnos en la palabra, ¿sí? Esa esfera pública que además está muy desgastada en estos tiempos contemporáneos, de una sociedad muy ligada al mercado y al consumo, ¿cierto? Y también es por eso mismo una apuesta política. No solamente el programa radial, sino que en ciencia política estamos comprometidos con la construcción de lo que Hannah Arendt llamó la esfera pública. Es decir, esa esfera donde se hace política, y la política en el sentido de la libertad, porque la política es lo que nos hace libres y obviamente es una perspectiva que trae Hannah Arendt analítica en toda su obra desde el mundo clásico. Maestro Piero, gracias por acompañarnos en este programa y a ustedes por estar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Hasta el próximo programa.